Hola, hola, mi gente guapísima. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con la mejor de las vibras. Yo soy tu nombre y les doy la bienvenida a su canal favorito de chismecito, noticias del corazón y todo lo que nos encanta saber de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, pero jugosísimo, que estoy segura que les va a encantar. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no precisamente de la relación de ensueño que muchos recordamos de Erkenci. No. Hoy nos vamos a Milán, porque vamos a hablar de un escándalo, una pelea, que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Antes de que empecemos con todo el drama, con toda la intriga, quiero pedirles un favorcito. Si eres nuevo por aquí y te encanta el chismecito de farándula turca, no dudes en suscribirte. Dale clic al botón de abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos lo más reciente, lo más candente y lo más exclusivo para ti. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad, un abrazo gigante y muchísimas gracias por estar siempre aquí. Ahora sí vamos a meternos de lleno en este salseo. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman fueron, durante un tiempo, la pareja más querida de la televisión turca. Su química en Erkenci era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía soñar con un romance de cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad detrás de las cámaras no siempre es como la pintan. Después del éxito arrollador de la serie, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia a probar suerte y vaya que le fue bien. Se convirtió en un ídolo en la península itálica, protagonizando series de éxito y siendo aclamado por el público. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más talentosas y populares de su generación. La relación entre ellos después de Erkenci siempre fue un misterio. Rumores iban y venían, algunos decían que seguían siendo amigos, otros aseguraban que había una enemistad irreconciliable. Lo cierto es que nunca se les vio juntos públicamente ni hicieron declaraciones al respecto. Hasta ahora. Hace unas semanas, Demet viajó a Milán por motivos de trabajo. No especificaremos los detalles de su agenda, pero sí podemos confirmar que estuvo en la ciudad durante varios días. Y aquí es donde la historia se pone buena, muy buena. Según fuentes cercanas a ambos actores, y esto es importante que lo tomen con pinzas, porque como saben, en el mundo del espectáculo a veces las cosas se exageran, Demet y Can coincidieron en un evento privado en Milán. Al parecer, era una fiesta organizada por un amigo en común. Hasta aquí, todo normal. O al menos, eso pensábamos. Pero lo que sucedió después, ¡ay, Dios mío! Según los testigos, la tensión entre Demet y Can era palpable desde el momento en que se vieron. No se saludaron efusivamente, ni siquiera se dirigieron la palabra en un principio. Se evitaban, se cruzaban miradas incómodas, era como si hubiera un muro invisible entre ellos. Un muro construido ladrillo a ladrillo con silencios, recuerdos amargos y quizás, hasta un poco de rencor. Y entonces, dicen, la bomba explotó. En un momento de la noche cuando la música estaba alta y la gente conversaba animadamente, Demet y Can se encontraron en un rincón más apartado del salón. Al parecer, la conversación comenzó de forma tranquila, como quien intenta limar asperezas después de años de distancia. Pero poco a poco fue subiendo de tono. De esos tonos que te hacen sentir escalofríos y que presagian una tormenta. Según los chismosos que estuvieron presentes, y que ahora son mis mejores amigos, *guiño guiño *, se escucharon gritos, reproches y acusaciones. No sabemos con certeza cuáles fueron las palabras exactas que se dijeron, pero sí sabemos que la discusión fue acalorada y que ambos actores estaban visiblemente alterados. Me imagino la escena. Demet con su temperamento fuerte y su mirada penetrante, y Can con su labia italiana y su imponente presencia, enfrentándose en un duelo verbal que dejó a más de uno con la boca abierta. Algunos dicen que la pelea se debió a rencillas del pasado, a malentendidos no resueltos desde la época de Erkenci. Quizás ese cuento de hadas que nos vendieron en la pantalla tenía una letra pequeña que nunca llegamos a leer. Otros aseguran que el motivo de la discusión fue algo más reciente, relacionado con sus carreras profesionales. Quizás una oferta de trabajo que uno le quitó al otro, o una crítica velada en alguna entrevista. La verdad es que hasta el momento, no hay una versión oficial de lo sucedido.
Y ahí es donde entramos nosotros, los chismosos profesionales, a armar el rompecabezas con las piezas que tenemos. Lo que sí está confirmado es que la pelea terminó con ambos actores separándose visiblemente enfadados. Demet se retiró de la fiesta poco después con la cabeza en alto, pero con el rostro visiblemente afectado. Khan se quedó un rato más intentando calmar los ánimos, como el anfitrión de una fiesta que se le ha ido de las manos. Obviamente esta noticia corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación turcos e italianos. Todo el mundo hablaba de la pelea de Demet y Khan en Milán. Los fans de ambos actores se dividieron en bandos, unos defendiendo a Demet, otros apoyando a Khan. Era la guerra civil de los fans. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de críticas, de insultos, un verdadero caos. Hashtags como #Team Demet, #Team Khan, #Milano Gate se volvieron tendencia mundial. Tanto Demet como Khan guardaron silencio y no hicieron ninguna declaración al respecto. Hasta el día de hoy, no han confirmado ni desmentido la noticia de la pelea. Y ese silencio, mis amores, es más elocuente que 1000 palabras. Ahora analicemos un poco esta situación. ¿Por qué Demet y Khan se pelearon en Milán? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero podemos especular, podemos hacer algunas conjeturas basadas en lo que sabemos de sus personalidades y de su historial profesional. Y créanme, tengo horas y horas de investigación sobre estos dos. Es posible que la pelea se debiera a la presión mediática que ambos sufrieron durante y después de Erkencikus. Como sabemos, la serie fue un éxito mundial y los fans estaban obsesionados con la idea de que Demet y Khan fueran pareja en la vida real. Los acosaban, los fotografiaban, los seguían a todas partes. Vivían en una jaula de oro. Es posible que esta presión haya afectado su relación, que haya generado tensiones y conflictos. Imaginen la frustración de tener que fingir una relación perfecta para complacer a los fans, cuando en realidad las cosas no eran tan idílicas. También es posible que haya habido diferencias creativas o desacuerdos profesionales que hayan contribuido a la pelea. Otra posibilidad es que la pelea se debiera a celos profesionales. Como sabemos, ambos actores son muy exitosos y competitivos. Es posible que haya habido cierta rivalidad entre ellos, que haya generado resentimientos y envidias. En el mundo del espectáculo, mis amores, la competencia es feroz. Y a veces esa competencia se lleva por delante amistades y relaciones. Además, no olvidemos que ambos tienen personalidades fuertes y marcadas. Demet es una mujer independiente, segura de sí misma y con un gran talento. Khan es un hombre carismático, ambicioso y con una gran confianza en sus habilidades. Es posible que esas personalidades chocaran en algún momento, generando fricciones y conflictos. También hay que considerar la posibilidad de que la pelea no tuviera nada que ver con Erkencikus ni con sus carreras. Tal vez fue simplemente una discusión entre dos personas que se conocen desde hace tiempo y que tienen una historia en común. Todos tenemos diferencias con nuestros amigos, ¿no? A veces esas diferencias se intensifican y terminan en una pelea. En fin, las razones de la pelea pueden ser muchas y muy variadas. Lo importante es recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Demet y Khan son dos personas talentosas y exitosas, pero también son personas con sentimientos y emociones. Es posible que hayan tenido un mal día, que hayan dicho cosas que no querían decir, que hayan actuado de forma impulsiva. Lo importante es que si realmente hubo una pelea, que puedan resolver sus diferencias y seguir adelante con sus vidas. O al menos que nos den un buen comunicado para que sigamos chismeando. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en el impacto que esta supuesta pelea ha tenido en sus carreras. Porque, seamos honestos, el drama vende. Y mucho. Para Demet, este incidente podría ser tanto una bendición como una maldición. Por un lado, la ha puesto de nuevo en el centro de la atención mediática, lo que podría traducirse en nuevas oportunidades laborales. Después de todo, no hay mala publicidad, ¿verdad? Pero por otro lado, la pelea podría dañar su imagen pública y afectar su reputación. En el caso de Khan, la situación es similar. La pelea podría aumentar su popularidad en Italia y en otros países, pero también podría generar críticas y controversias. Además, recordemos que Khan ha tenido algunos incidentes polémicos en el pasado, por lo que este nuevo escándalo podría reforzar esa imagen de chico malo.
Y hablando de incidentes polémicos, ¿recuerdan cuando Khan se rapó la cabeza y los fans se volvieron locos? Eso sí que fue un drama. O cuando tuvo algunos encontronazos con la prensa italiana, ¡uf, qué momentos! Khan es un personaje que nunca deja indiferente a nadie. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó entre Demet y Khan en Milán? ¿Creen que realmente hubo una pelea? ¿Qué opinan de la reacción de los fans en las redes sociales? ¿Creen que este incidente afectará sus carreras? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y no se corten. Quiero sus teorías más locas y sus chismes más jugosos. Y recuerden, todo esto son rumores, especulaciones y chismes. No hay nada confirmado al 100%. Lo importante es no juzgar a ninguno de los dos actores y darles el beneficio de la duda. Al final, solo ellos saben la verdad. En resumen, hoy hablamos del supuesto escándalo en Milán entre Demet Özdemir y Can Yaman, una pelea que, según los rumores, nadie esperaba. Analizamos las posibles causas de la discusión, la reacción de los fans, el impacto en sus carreras y la falta de confirmación por parte de los actores. Un verdadero culebrón turco en tierras italianas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura de chismecito y noticias del corazón. Son los mejores. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema. Los leo a todos. Y si tienen algún chisme que quieran compartir, no se lo guarden. Soy toda oídos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho más contenido preparado para ustedes, con más chismecito, más noticias y más exclusivas. Prepárense para lo que viene. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es un chisme, así que disfrútenlo.